¿Ya lograron ubicar las grabaciones que van quedando en la intranet? Porque esa es una tarea. eh, ya, a ver cuáles son las dudas. No la pudieron descargar. Ya, perfecto. Yo voy a ver cómo lo hago para configurar, para darles la autorización. A ver si lo logro hacer, ¿ya? Voy a investigar ahí cómo se hace. Ya, chiquillos, el PPT de hoy, todas las consultas al final para que no queden las consultas en la grabación y así quede más ordenado todo. Bueno, ahí ustedes pueden ver una imagen que es bastante impactante, pero básicamente en la clase de hoy es para que ustedes comprendan la importancia de las piezas dentarias y todo lo que conlleva la pérdida de piezas dentarias. Una vez que terminemos eso y ya sepamos de qué se trata este tema, nos vamos a ir a partir ya de la próxima semana con materia de sistema estomatognático. Vamos a comprender, ¿cierto? Que no solamente afecta en el tema de la alimentación, sino también afecta a otras cosas. Bueno, aquí ustedes pueden observar una señorita, yo creo que sí, bueno, no se ve realmente, un paciente que tuvo ahí un problema con sus piezas anteriores. Y claramente esto es muy común, ya lo habíamos conversado la semana pasada. Cuando tú tienes un problema en las piezas anteriores, esto obviamente te provoca un problema muy grave, no solo en el tema de la masticación, sino también un tema estético. Y también conversamos la semana pasada, me da con decir la semana pasada, bueno, la clase pasada, que provocaba también temas psicológicos, de autoestima, etcétera. Bueno, en esta prótesis, es una prótesis chiquitita, ¿verdad? Ustedes la pueden ver, es un dispositivo que no es tan ideal, pero sí cumple la función, y si ustedes se fijan, aquí lo que se hace es una prótesis con unos ganchitos que se llaman retenedores y una zona de acrílico, ya que permite, en este caso, reemplazar estas piezas dentarias anteriores. Ahora, si ustedes se ponen a analizar esta pequeña prótesis, es una prótesis removible parcial. ¿Por qué parcial? Porque solamente va a restituir algunos dientes, pero esto probablemente los ganchitos, independiente de donde vayan ubicados, primero, no va a ser tan cómodo, va a ser más bien molesto para el paciente, y lo otro es que probablemente se va a ver. Por lo tanto, tan estético no es. Sin embargo, para esta persona, seguramente que ha tenido, no sabemos cuánto tiempo lleva así, podría ser, ¿cierto?, un aparato provisorio. ¿Ya? Idealmente sería algo provisorio porque las condiciones de esta prótesis no son las mejores. Ya, de todas maneras, eso claramente lo evalúa el odontólogo y finalmente él decide qué es lo que se va a hacer con esas piezas, porque si ustedes alcanzan a ver, ahí tiene algunos residuos, o sea, partes del diente. Por lo tanto, en un futuro lo que se podría hacer es extraer todos esos dientes para proceder a lo mejor a colocar implantes o algún tipo de puente, una cosa más definitiva, ¿ya? Bueno, yo quise partir con esto porque así ustedes se van formando una idea de qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Hay cosas que se hacen en forma provisoria y otras cosas que se van haciendo ya en forma definitiva. Y las especialidades son muy amplias. Tenemos desde ortodoncia, prótesis fija, prótesis removible, etcétera. Y ahí ustedes las van a ir conociendo a medida que vayan avanzando con las clases de la profe Romy, con las clases, bueno, de rol también. Bueno, ahí tenemos otro caso de otra señora donde hay pérdida de piezas dentarias del sector anterior prácticamente completo. ¿Ya? Y esto es muy complejo, pero también se puede realizar una estructura que se llama provisorio, que vendría siendo esto, que se coloca mientras el dentista va a realizar, en este caso, la, la rehabilitación definitiva. Si ustedes se fijan aquí, ya no hay residuos, también podría ser la misma señora anterior, porque no sabemos, no vemos bien la imagen,
Pero aquí ya se pueden hacer muchas más cosas, como por ejemplo, se pueden desgastar las piezas, por ejemplo, que están al costado, y colocar aquí un provisorio, y este provisorio en este caso estaría cementado, o sea, con un cemento especial se pega la estructura a la cavidad bucal. Esto, que es un provisorio, ya, esto, digamos, esta estructura que es un provisorio, su nombre lo dice, o sea, está en forma provisoria en la boca del paciente, y eso qué significa que luego de un tiempo se va a realizar o elaborar un puente, ya puente se llama porque tiene más de 2 piezas, o sea, aquí tiene 4 piezas en este caso, donde se va a cementar, pero en un material un poco más definitivo, o sea, que dura años, más de 15 años, 20 años, hay personas que les duran 30 años. Entonces, si ustedes se fijan, hay diferentes tipos de rehabilitación, pero ¿de qué depende? Muchos de estos tratamientos depende de las condiciones del paciente, pero también depende de el poder adquisitivo del paciente. ¿Ya? Y en esto no podemos ser ciegos, nosotros tenemos que saber que hay especialidades que van a ser un poco más económicas que otras. Y también, al ser más económicas, los materiales que se utilizan, por lógica, son más económicos que los que se utilizan, que son, digamos, rehabilitaciones más caras. Entonces ustedes ahí tienen que entender de que muchas veces uno realiza lo que el dentista nos envía a través de una orden de trabajo. Eso seguramente la profe también se los va a comentar. Pero no es el tratamiento ideal para esa persona, sino que es lo que el dentista determina también, dependiendo de las condiciones del paciente, condiciones de su cavidad bucal, él le hace un estudio, etcétera, etcétera, y ahí se decide qué es lo que se va a hacer. Y nosotros, lamentablemente, no podemos opinar mucho porque las decisiones con respecto a qué es lo que se va a hacer en boca las toma el odontólogo. Ya nosotros solamente vamos a ejecutar. Bueno, el objetivo de esta clase básicamente tiene que ver con que ustedes comprendan lo que ya conversamos en la clase pasada, ahí no me equivoqué, que todo esto parte desde que estamos en la guatita de la mamá, o sea, antes de nacer ya comienza todo lo que es el proceso de las piezas dentarias, o sea, de la formación de las piezas dentarias, y va pasando por diferentes etapas hasta cuando llegamos a la cuarta etapa de nuestras vidas, o la cuarta edad, porque la tercera edad ya no es la última edad, porque, por lo que yo les decía, obviamente se aplazó, o sea, se alargó, aumentó la edad de nuestra cuarta edad. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que entender que las piezas dentarias, dice aquí, son un pilar fundamental en el transcurso de toda la vida. La idea sería que nosotros pudiésemos llegar acá viejitos con todas nuestras piezas dentarias, pero todos sabemos que es difícil, que es casi imposible. Bueno, nosotros aquí entonces tenemos que ir descubriendo cuáles son los problemas que provocan la pérdida de piezas dentales. Y bueno, y hay estudios, ¿cierto?, que dicen que las piezas dentales no solamente provocan un problema estético, sino también provocan un problema funcional o viceversa, porque uno piensa siempre en que no va a poder masticar los alimentos, etcétera, etcétera, o en la incomodidad, en este caso, de poder comer un trozo de carne o algún alimento más duro, pero también los problemas psicológicos y estéticos son muy grandes y provocan grandes, grandes daños en nuestros pacientes. Y aquí podemos ver entonces uno de las consecuencias graves que son muy, muy complejas, son obviamente las psicológicas, ¿ya?
donde nosotros, independiente de que sepamos que es un tema que tiene solución, como la gente no tiene la posibilidad de acudir al odontólogo, ya no tiene los recursos o no tiene, no sabe quizás o no tiene la educación o la información adecuada, por lo tanto pasan y pasan los años y eso le va provocando un aislamiento y algún tipo de depresión, etcétera, etcétera. Además, ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando ustedes pierden esas piezas dentarias, sobre todo, por eso insisto que las piezas anteriores son las que más provocan esto, porque cuando tú pierdes una pieza posterior, no es tan complejo porque no se ve. O sea, cuando tú pierdes un premolar o un molar, como no se ve, no, es una preocupación para ti, pero no lo muestras al resto de las personas. Sin embargo, cuando las personas van incluso a una entrevista de trabajo, sale a veces, no sé si se han fijado, pero sale que tú tienes que tener una buena presentación personal o qué sé yo. Está como especificado incluso en los currículum o en los avisos dentro de los requerimientos del recurso humano, ¿cierto? O del cargo al que tú vas a postular, que tengas una buena presentación personal. Y dentro de esa buena presentación personal está la dentadura. Bueno, aquí dice claramente que disminuye la motivación y tiene un efecto grande en las emociones y en las relaciones sociales. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando tú vas a postular y eres mujer, aquí hay una cosa súper importante, chiquillas, ¿eh? O chiquillos, en este caso cualquiera. Cuando va una mujer, independiente de que no tenga a lo mejor las posibilidades de ejercer una labor o de no haber estudiado un título profesional o técnico, sea cual sea el trabajo, a, digamos, en los diferentes áreas, puede ser cuidando niños, puede ser, ¿cierto?, haciendo las cosas del hogar como asesora del hogar, etcétera. Se le exige buena presentación personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a tener obviamente la persona contacto con los niños, etcétera, etcétera, tiene un rol social y además es un factor de salud, ¿ya? Sí, el tema es que una buena dentadura refleja una buena salud oral. Por lo tanto, la pérdida de piezas en este caso no sería algo positivo si tú estás cuidando en este caso niños, ¿ya? Porque obviamente tu cuidadora tiene que ser un ejemplo. Mientras que, por ejemplo, en la construcción, donde se contratan varones, no es la misma exigencia. Si ustedes se fijan, las personas, tú vas a un lugar, la construcción de caballeros, o sea, de hombres que trabajan en esto, muchas personas, y en el campo también pasa eso, ya en las zonas rurales, cuando ustedes van a las zonas rurales, a los pueblitos, qué sé yo, ustedes se dan cuenta que en esos pueblitos y en esas zonas rurales existen muchas personas sin sus dientes. No sé si se han fijado, pero yo, bueno, siempre que veo en la tele los reportajes, cuando ahí anda el Pancho Saavedra y todo, fíjense, cada vez que él hace sus entrevistas, la falta de piezas dentarias en esos lugares aislados. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no tiene acceso, o sea, la gente no va a la ciudad grande para hacerse un tratamiento odontológico. ¿Y por qué? Porque no hay dolor, porque se pierde la pieza dentaria y ya se pierde nomás la pieza dentaria. No hay un análisis de lo que provoca después esa pérdida en la salud y en el deterioro de la salud de las personas, ¿ya? Bueno, esto incluso la pérdida de piezas dentarias podría afectar toda la vida de pareja, en este caso, que hay factores como, por ejemplo, provocar impotencia, quiebre emocional, depresión, baja en el líbido y obviamente aquí uno dice terapia, distracción. Pero si uno no trabaja el factor, digamos, ¿cómo se podría decir? De fondo, de raíz, no sacamos nada, porque muchas veces las personas se aíslan y obviamente no se comparte, digamos, el dolor o no se comparte el real problema que hay, ¿ya?
Nos alejamos, nos aislamos, provoca todo este problema de las parejas, etcétera, etcétera. Yo he conocido parejas en que digamos, los varones o las damas tienen prótesis dentales y que las parejas no saben, porque les da vergüenza, porque es algo a lo mejor que no es fácil de compartir. Ya, y ustedes igual eso lo tienen que como comprender, porque cuando uno va al dentista, ¿cierto? Como que igual se siente incómodo, ya, no sé, yo siento y trato de ser empático y de pensar de que, eh, de que es algo íntimo. No sé si a ustedes les parece o cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a eso, pero la gente le da vergüenza. Por lo tanto, es un área compleja, ¿ya? En este caso, nuestra cavidad bucal. Luego dice aquí que provocan un problema fisiológico y funcional. Ya te podemos tener algún tipo de artritis, que es lo que yo les comentaba la semana pasada, que son los problemas básicamente que van a provocar el daño aquí en nuestra articulación temporomandibular, pero con el paso del tiempo también se va provocando un deterioro de nuestras estructuras duras y blandas, ¿ah? Ojo, no es solo las estructuras blandas, los músculos y todo eso, sino que con los añitos también nuestros huesitos se van deteriorando y también podemos tener algún tipo de enfermedad como por ejemplo la artritis, ya que pueden ser aquí causas disextrínsecas o también causas intrínsecas. Pueden provocarse a lo mejor algún tipo de inflamación dada por un golpe, dado por el bruxismo que yo les comenté la semana pasada. De nuevo me equivoqué. Y también puede ser por una mala posición, por los malos hábitos, recuerdan, comerse las uñas, comer la tapa del lápiz, etcétera, ¿ya? Y vamos de nuevo entonces con los dolores de espalda. Alguien podría decir, pero profesora, o sea, ¿cómo nosotros vamos a tener un dolor de espalda producto de una pérdida de piezas dentarias? Bueno, también puede ocurrir, ¿ya? En este caso, tenemos aquí un problema de tensión de musculatura mandibular y una corrección, dice, por parte del cerebro de la sobrecarga muscular. A ver, aquí, ojo, que esa palabra está mal escrita. A mí me carga que haya una falta de ortografía en un PPT, pero esto no lo pude arreglar porque está en PDF. Bueno, aquí ojo, porque este dolor de espalda puede estar provocado simplemente por una postura, una mala postura, ¿cierto?, de nuestra cabecita, producto de la compensación de las fuerzas, que es lo que yo también les explicaba. Si usted pierde las piezas dentarias del lado derecho y solamente trabaja con el lado izquierdo, toda la musculatura del lado izquierdo comienza a hacer el trabajo y la musculatura del lado derecho se empieza a relajar y todo lo que no se usa en el cuerpo se atrofia de alguna manera, por lo tanto, la cabeza en este caso va asumiendo posturas cómodas. Es como cuando usted se sienta chueco. Es lo mismo. Hay personas que no se pueden sentar derecho y que desde chicos se sentaron chuecos en la silla del colegio y que ahora no pueden sentarse derecho en una silla porque ya su estructura ya se acomodó a lo que usted hizo durante años. Por lo tanto, eso a usted le va a provocar lumbagos, problemas, dolores en su espalda, etcétera, etcétera. ¿Ya se fijan? O sea, nosotros en el fondo la pérdida de estas piezas dentarias provoca un tremendo desequilibrio y nos puede provocar un dolor de espalda, aunque ustedes no lo crean. Incluso, ojo, podrían quedarse hasta inválidos aquellas personas, supongamos, que tuvieron una rehabilitación y esa rehabilitación no estuvo bien planificada. O sea, eso puede ocurrir, ¿ya? Y hay casos. Bueno, aquí estamos entonces con lo que yo les comentaba con respecto a la tercera y cuarta edad, donde nosotros lamentablemente cuando tenemos una pérdida de piezas dentarias, vamos a cambiar nuestra dieta. Porque el problema es que no tenemos cómo masticar los alimentos, entonces finalmente la vamos a cambiar por una dieta blanda de fácil masticación y también pasa por un tema de soledad. O sea, esto es importante que ustedes lo tengan claro porque generalmente los abuelitos terminan solos viviendo y eso ¿qué significa? Que la alimentación, no solo porque perdieron los dientes los abuelitos,
terminan comiendo, ¿cierto?, un pan remojado, ya, porque eso es lo típico que se dice, y con un tecito, o sea, eso sería como la alimentación. Sin embargo, todos los nutrientes que están en los alimentos eh, son necesarios y al no comer estas proteínas y todo esto que, digamos, es necesario para nuestra alimentación, nuestros tejidos blandos se van deteriorando y ustedes saben, ¿cierto?, que el dientecito está alojado o está anclado en una estructura que también es blanda, que es el periodonto. Por lo tanto, o sea, las encías y todas esas estructuras también se dañan y por lo tanto también se pierden los dientes. Entonces, eh, ojo con eso, ¿ya? Con el tipo de alimentación. Ahora, nosotros también podemos tener problemas cardíacos y problemas de gastritis por una mala trituración de los alimentos, un mayor trabajo del sistema estomatognático, bacterias por causa de enfermedad infecciosa bucal y daños en las válvulas del corazón. O sea, si comenzamos entonces a ver y a revisar, ya llevamos muchas cosas, ¿verdad? Tenemos factores fisiológicos, tenemos factores psicológicos, provoca problemas de autoestima, depresión, etcétera, etcétera, provoca una baja de la alimentación, un deterioro de nuestras estructuras, ¿verdad? Musculares o tejidos blandos y más encima nos provoca una de las grandes... una de las grandes, de los grandes problemas, en este caso, de cáncer, o sea, las enfermedades de cáncer más recurrentes son provocadas por las gastritis, ¿ya? Que serían de intestino grueso, de intestino delgado, ¿ya? Dice aquí la mala trituración de los alimentos, producto no solamente de la pérdida dentaria, sino que también del proceso de la masticación, porque lamentablemente nosotros, la mayoría, no masticamos correctamente los alimentos. Y eso también es un tema de educación, porque nosotros también asociados a una ciudad de estrés donde uno corre todo el día y resulta de que al correr todo el día ni siquiera nos alimentamos correctamente. Primero, no elegimos los nutrientes y el almuerzo que corresponde. No almorzamos a veces, ¿verdad? Y cuando almorzamos, almorzamos corriendo, por lo tanto ni siquiera nos acordamos lo que almorzamos porque tampoco nos detuvimos a masticar y a saborear lo que necesitamos. ¿Qué confirma, hijo? ¿Qué confirma que las clases no las puede descargar? Ah, lo que dijo. Ah, que exacto. Ya, gracias. Bueno, eso, chiquillos, nos puede provocar una gastritis importante y además este tema de las bacterias de la cavidad bucal, por eso también es importante el tema de la higiene, el tema de los hábitos, chiquillos, es súper importante porque nuestra cavidad bucal es el lugar más sucio del cuerpo humano, ya la boca. La boca es el lugar donde existen la mayor cantidad de bacterias, ¿ya? Bueno, y aquí está la función, dice, de los dientes en el proceso de la alimentación. Aquí yo básicamente les comento que es el primer paso, o sea, nosotros aquí tenemos que producir, ¿cierto? A ver, es la parte como mecánica de la preparación del alimento. Aquí hay un montón de etapas donde se lubrica, ¿cierto? Después pasa por otro lugar, después llega al estómago, bla, 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 y después llega al tacho de la basura. Pero resulta de que lamentablemente el estómago, ¿cierto? Todos estos líquidos y toda esta mezcla, dice, con la bilis, no es suficiente para poder degradar este alimento si todo parte mal desde el inicio. Ya, o sea, ustedes tienen que tomar en consideración que somos hasta a veces flojos para masticar porque de verdad que nos da una lata. Entonces, ¿qué hacemos? Tragamos. Total, el pobre sistema digestivo tiene que hacer el trabajo y resulta que después nos duele la guatita, nos hinchamos y esto, y la gastritis, y el dolor, y le echamos la culpa al colon, etcétera, etcétera, pero resulta que nosotros tampoco hacemos la pega, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Por lo tanto, podemos tener nuestras piezas dentarias, pero si las usamos tampoco tiene mucho sentido, si no las usamos. Bueno,
Y aquí tenemos entonces em, cómo se pierden las piezas dentarias. A ver, se pierden, ya sabemos, por muchas cosas. O sea, ustedes podrían hacerme una lista por esto, por esto, por esto, por esto. Perfecto. Pero el tema es que nosotros hay cosas que las podemos mejorar y cosas, factores que no las podemos manejar, como las caídas, lo que veíamos el otro día. Pero los factores externos, las enfermedades de las encías, las caries, los trastornos alimenticios, dependen de nosotros. Por lo tanto, eso es lo importante que tenemos que tomar en cuenta. Luego tenemos aquí la enfermedad de las encías, que a lo mejor ustedes miran esto y lo encuentran así como, oh, llegar hasta este extremo. Pero el tema es que nosotros no siempre tenemos nuestras encías saludables, entonces vamos pasando con un problema leve, después una gingivitis, después ya terminamos en una enfermedad periodontal importante, donde obviamente va a haber un deterioro de las piezas dentarias y finalmente una pérdida de piezas dentarias, producto de que no tomamos las precauciones y no hicimos lo que teníamos que hacer a tiempo, chiquillos. Porque nadie llega a digamos, a este momento o a esta foto de un día para otro. O sea, esto requiere un tiempo, ¿cierto?, de descuido, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que ustedes vean esto y que lo eviten ustedes, sus papás, sus hermanos, su gente que tienen cerca, porque independiente de que nosotros podamos hacer una rehabilitación y podamos ir al odontólogo y todo eso, nunca, nunca, nunca una prótesis dental va a ser igual que sus dientes naturales. O sea, nosotros podemos recobrar la funcionalidad, recuperar la estética frente a las personas, ¿cierto? Pero para nosotros volver a hablar, para volver a sonreír, para volver a hacer nuestra vida normal, van a pasar años, porque es una prótesis. O sea, es lo mismo si tú pierdes un brazo, una pierna, lo que sea, de tu cuerpo. O sea, es incómodo, te va a hacer daño en las encías, vas a estar sonriendo y de repente se te va a soltar la prótesis, te puede pasar lo que le pasó a Rafael cuando estaba cantando, ¿se acuerdan en el Festival de Viña? O sea, todas esas cosas pasan y es algo súper normal que pase, o sea, se te suelta el diente, se te sale la prótesis, no quieres ir a los asados porque cómo vas a ir a un asado si no puedes comer carne, etcétera. Entonces, es una restricción constante y de por vida. Entonces, no es así como la panacea de decir, ah, yo soy modelo, que a mí me ha pasado, ¿ah? Porque yo he escuchado en reuniones sociales, no sé, hoy, ¿sabes qué? Tú que trabajas en esto de los dientes, mira, yo tengo mi dentadura y no me gusta porque encuentro que no sé, que el color, me quiero hacer carillas. Lo típico, así yo me quiero hacer carillas en todos los dientes para tener una sonrisa pet. Y resulta de que uno las mira. ¿Y qué le dice usted a la Lolita? Que es preciosa, a lo mejor es hermosa, que no tiene por qué hacerlo, porque la dentadura bonita es aquella que es natural. Ahora, claro, la persona que trabaja con eso, ¿cierto? Que tiene que ver su trabajo directamente con la belleza, en este caso. Nosotros que trabajamos en esto sabemos que la belleza es subjetiva y que hay aspectos de la belleza que nosotros trabajamos en los dientes, ¿cierto? En las sonrisas. Pero cuando yo me pongo a mirar la tele y empiezo a mirar las sonrisas de las modelos y todo eso, hay dientes de modelos o de personajes que son preciosos. Y hay muchos que tienen prótesis, que tienen carilla. Entonces ustedes lo que tienen que empezar ahora, empezar a mirarle los dientes a los famosos. Y se van a empezar a dar cuenta de que son falsos. Pero ¿cuál es el tema? Que si hay un diente que es natural y tú digamos, lo trabajas o lo interfieres, ¿cierto? Porque para poder poner una carilla, lo que hay que hacer es hacer un desgaste de ese diente, por lo tanto, tú lo estás de alguna manera destruyendo. O sea, tú le vas a colocar una carilla, sí, perfecto, se va a ver de Farcas. Sí, hay varios que tienen muchas, digamos, miren, en este minuto no me acuerdo, pero creo que hasta la María José Quintanilla tiene,
porque justo ahí como ella trabaja ahí en el programa de la mañana, el otro día la estaba mirando y estaba tratando de ver si realmente eran sus dientes. Porque uno ve sonrisas muy lindas. Y si tú no trabajas en esta área, tú no te fijas. Entonces, ojo, porque el punto es que no es que uno sea sapo ni que ande preocupado. Lo que pasa es que el trabajo si pasa desapercibido y si es muy bueno, no se va a notar que es falso. ¿Ya? Va a pasar perfecto. Pero si tú tienes un diente natural y te quieres ver más bonita, vas a desgastar tu diente. ¿Para qué? Para que en 15 años más pierdas tu diente. ¿Se fijan? Entonces lo que hay que hacer es trabajar. Si nosotros queremos mayor estética, tenemos que hacernos un tratamiento de ortodoncia, pero no tenemos que sacrificar ese diente, porque el diente hay que tratar de mantenerlo en boca. O sea, ese es el concepto ético de la odontología. El diente hay que tratar de salvarlo. Esto como bien es ideológico, chiquillos, porque tú vas con dolor, vas al consultorio y tienes tanto dolor que lo único que tú quieres es que te saquen el diente. Entonces la gente dice, por favor, sáquemelo, me da lo mismo, quiero que me lo saque porque me duele tanto, sáquemelo, por favor. Si el dentista tiene ética profesional, ya te va a decir, pero pucha, mire, si usted tiene las posibilidades de hacerse un tratamiento de conducto, trate de hacerse una corona, trate de mantener el diente para hacerse ahí algo, porque a futuro va a ser más complejo. Pero claro, a veces es tanta la desesperación del paciente y el odontólogo tampoco tiene los recursos en un consultorio, entonces te lo saca, se extrae el diente. Entonces, eh, eso ustedes lo tienen que tener claro. Siempre el hecho de que podamos salvar el diente nos va a servir justamente para poder anclar otra cosa. ¿Ya? O sea, para que la prótesis se ajuste a ese diente, porque si no tenemos ningún diente, alguien podría decir, da lo mismo, me los saco todos nomás y me hago una prótesis, total, a mí me quedan bonitas. Pero ahí lo quiero ver después, cómo la va a mantener en la boca, ¿cierto? Porque claramente hacer una prótesis removible total es un tremendo desafío para que se mantenga en esa cavidad bucal sin salirse. Ah, yo, yo se los cuento como una anécdota. Una vez yo le dije a un estudiante, ¿qué pasa si la prótesis en un examen de título? ¿Qué pasa si la prótesis se le cae al paciente? ¿Qué es lo que usted sugiere o qué es lo que pasó ahí? Esperando que el estudiante me diga, no sé, hubo fallas en la elaboración, lo que pasa es que pasa aquí, el hueso se deteriora, se reduce, etcétera, etcétera. Yo esperaba eso y el niño, el estudiante me dijo, fácil, pues, profe. Le digo que vaya a la farmacia y compre corégame. Esa fue la respuesta del estudiante. Entonces yo quedé plop y yo dije, claro, o sea, nosotros hacemos las prótesis pésimas, las hacemos horribles. No cumplimos con los protocolos, no le damos estabilidad, no le damos nada, no hacemos un estudio, el odontólogo le da lo mismo. No, pues ¿cómo le va a dar lo mismo si la prótesis tiene que mantenerse en boca? O sea, si la prótesis se cae, ¿por qué no sirve? Hay maneras de que se logre mantener en boca, o sea, yo no toda la vida voy a andar comprando corega para que se me pegue en la boca la prótesis y no se caiga. Entonces, ojo, o sea, un buen aparato protésico significa que tiene que cumplir con ciertos requerimientos, tiene que tener soporte, estabilidad, etcétera. O sea, no puede ser una cosa bonita. Las cosas bonitas que no funcionan no tienen ningún sentido. Y esto mismo se aplica para el tema de la rehabilitación. Bueno, con respecto a los dientes de Farca, siempre se ha hablado, chiquillos, que son muy blancos y además son muy largos, o sea, tienen tema no solo en el color, porque a ver, hay una cosa importante, o sea, si usted pierde, por ejemplo, la pieza del incisivo central y tiene otro tono, los otros dientes y la corona es más blanca, obviamente es un trabajo que no está bien hecho. Porque llegar al color sí efectivamente es difícil, pero se puede. O sea, un buen ceramista, un buen técnico puede llegar al color siempre y cuando el odontólogo le sepa expresar al laboratorista cuál es el color.
Hoy día existen muchos medios, hoy día se está trabajando mucho en el tema de la odontología digital, las fotos, etcétera. El dentista le toma fotos al paciente y te las manda. Entonces tú en el laboratorio tú tratas como de que sea parecido, de copiar lo que hay en boca. Y eso es muy bonito porque antiguamente cuando yo partí, nosotros nunca, no teníamos esto, o sea, no existía el WhatsApp, ni siquiera existía el celular. Entonces, obviamente tenemos muchas opciones ahora que la tecnología nos ayuda. Ya, me, me voy por las ramas y después se me pasa la hora. Comida, hábitos de higiene, flúor en el agua, crema dental y herencia. Ya todas estas cositas afectan, ¿cierto?, en la salud bucal. Por lo tanto, tenemos que mejorar el consumo de frutas y verduras, etcétera, etcétera. Ya ahí lo vamos a ir viendo porque, miren, cuando nosotros tenemos distintos tipos de caries, lo primero que hace la caries es atacar el esmalte. Esto es como muy general, ¿ah? Y yo creo que muchos de ustedes quizás lo saben. Y hay algunos que han estudiado el área de odontología, así que para ustedes es como algo fácil. Pero lo que yo quiero en el fondo que ustedes comprendan es que todas estas caries tienen obviamente un avance y tampoco es un avance tan rápido, pero nosotros podemos lograr recuperar este diente si es que, bueno, las caries radiculares son más complejas porque obviamente esta raíz es la que tenemos que tratar de mantener. Pero con una caries, por ejemplo, recurrente o en la zona, digamos, oclusal o esta que está aquí, ¿qué es lo que hace el dentista? El odontólogo desgasta el esmalte, desgasta hasta terminar y de sacar todo eso, digamos, esa infección. Y sobre eso, sobre lo que queda ahí, colocamos la corona. Entonces, obviamente que si esa caries avanza, hay una estructura, ¿cierto?, que está interna del diente, que es la pulpa. Tenemos diferentes capas, tenemos el esmalte, tenemos la dentina y después más adentro tenemos lo que es el sistema nervioso del diente. Duele cuando ya llega ahí, la mayoría de las veces. Entonces, cuando ya está cercano, cruza la dentina, la caries, y llega a la parte de la pulpa, es más difícil, ¿cierto? Porque ya ahí tenemos que hacer un tratamiento de conducto y es más difícil también la restauración. Bueno, esto ya las vimos. El tema de la bulimia y la anorexia, esas fotitos yo las saqué justamente para la clase inaugural, que era la introductoria en realidad, que es súper impactante. O sea, si nosotros no tenemos una buena alimentación y tenemos trastornos, nuestros dientes se deterioran rápidamente y aquí está entonces el efecto de la dieta en la salud bucal. A ver, nosotros, pucha, a mí me encantan los alimentos pegajosos y blandos, pero obviamente si nosotros no nos alimentamos correctamente, sufren nuestros dientes también, ¿ya? Cuidado con eso. Esto es como más cultura general. Ahora, nosotros también podemos tener sensibilidad dental cuando tomamos algo muy caliente o nos servimos un heladito rico y todo. Las áreas no protegidas, ¿cierto?, por el esmalte, eh, son aquellas áreas que obviamente el esmalte tiene que estar protegido en la mayoría de las zonas del cuello del diente por la encía, pero también a veces nosotros tenemos un problema en nuestras encías, por lo tanto eso queda expuesto. Y eso es lo que nos provoca el dolor cuando nosotros vamos a alimentarnos con cosas muy frías o muy calientes, ¿ya? Bueno, y el uso también del cepillo de dientes, de la seda dental, etcétera, todas las visitas semestrales al odontólogo y lo de que hablamos la clase pasada, con respecto a la reposición del cepillo de dientes y el uso correcto de la seda o el hilo dental. Eh, Desde pequeños, chiquillos, desde pequeños, porque hay un tema de la reposición de la dentición. Ya tenemos diferentes tipos de dentición. Tenemos la dentición que es temporal, la dentición que es definitiva. Entonces, nosotros, la mayoría, yo digo nosotros, porque la mayoría de la gente piensa que da lo mismo que un diente de leche tenga deterioro o da lo mismo porque si total vienen después otros dientes, bueno, eso no da lo mismo porque la salud bucal parte desde que la persona nació. Entonces, ojo con eso.
Ya. Y las zonas de un buen cepillado, o sea, súper importante, nosotros aquí tenemos diferentes zonas de los dientes. Tenemos zonas, ¿cierto? En el límite con la encía, en los cuellos, tenemos las zonas donde está el área triturante que corresponde a las caras oclusales que se llama, y tenemos obviamente las zonas interdentarias, o sea, nuestro cepillado tiene que ser ordenado, aparte, porque nosotros nos cepillamos los dientes, yo veo siempre que hay gente que se cepilla en forma horizontal. Y resulta que lo que nosotros tenemos que hacer es en sentido vertical para poder barrer toda la suciedad que está dentro de nuestras piezas dentarias. Entonces, ojos con eso, ¿ya? Hay que tener cuidado porque también el cepillo de dientes, recuerden que tiene que ser un cepillo blando, etcétera, etcétera, y todas las condiciones que uno escucha. Ahora ustedes cuando tengan tiempo busquen información en YouTube. El otro día, no sé si les comenté a ustedes, pero en YouTube ustedes vean videos de cómo tallar un diente para que ustedes se armen la idea de lo que vamos a hacer en estructura y función una vez que podamos ir al laboratorio. Bueno, y entonces la importancia de la higiene, y fíjense que el uso de la pasta dental no es relevante, pero sí ayuda. Entonces, sobre todo con los niños chiquititos, que a veces ellos se tragan la pasta de dientes, etcétera. O sea, hay todo un tema y un cuento con esto. En los jardines infantiles, eh, las tías, digamos, las parvularias, las asistentes, son clave en este proceso, ya donde lamentablemente los papás estamos lejos de nuestros hijos en ese sentido cuando están aprendiendo estos hábitos, pero bueno, llegando a la casa en la mañana, en la noche, uno sí los puede supervisar. Esto viene de mucho, o sea, por eso les digo, desde chiquitito, desde que los niños incluso no tienen piezas dentarias, ¿ya? Entonces, esto es un hábito que uno lo tiene que cuidar, lo tiene que mantener. Ya miren, aquí sale más o menos cómo se desarrolla todo lo que es la cavidad bucal y esto es súper importante porque desde los 23 días de gestación hasta, ¿cierto?, las 38, 40 semanas del embarazo de la mujer, en este caso, todo este periodo de los 23 días, los 28 días, los 45 días, las 7 semanas, se están formando los maxilares, se están desarrollando el paladar y la formación de la lámina dental, los labios a las 10 semanas, miren, a las 10 semanas de embarazada, labios y paladar. A las 12 semanas los dientes primitivos, el paladar completo, el esmalte y la dentina a las 16 semanas. A las 24 semanas la calcificación de los dientes temporales y a los 40 el término de la formación del maxilar. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes entiendan eso? Porque no solo la alimentación post, ¿cierto? Es importante, sino que también es importante la alimentación de la mujer embarazada. Y si nos podríamos ir a un tema anterior, también los varones afectan a ellos, o sea, participan. Porque recuerden que parte de la forma de los dientes, parte de cómo van a ser los dientes del bebé, tienen que ver con un factor hereditario que se transmite del padre al niño y de la madre al niño. Por lo tanto, es importante todo este tema del consumo de sustancias, de drogas, etcétera. Incluso hay estudios que indican que tanto padres como madres que han trabajado, ¿cierto?, en lugares con pesticidas, eso, ¿cierto?, se puede de alguna manera transmitir a sus hijos y se provocan justamente problemas acá, en la 10ª semana en labios y el desarrollo del paladar, en los niñitos que tienen paladar fisurado o labios leporinos. Entonces, esos factores externos o factores los hereditarios no los podemos manejar, pero hay un riesgo potencial de que lamentablemente el consumo de estas sustancias
o aspiración, a lo mejor que no sabemos, porque tampoco uno va a decir, ah, ya, yo voy a ir a este lugar que hay pesticidas, o sea, jamás, pues uno no sabe, no lo hace a propósito, pero sí conciencia de que en ese periodo está la formación dentaria, ¿ya? Y aquí tenemos entonces cómo, digamos, en qué afectan todos los nutrientes, como por ejemplo el calcio, que tenemos que afectar la forma de los huesos y los dientes, está en la leche, los derivados del yogur, el queso, etcétera. El fósforo, que tiene que ver con la formación normal de la cavidad bucal, los frutos secos, las legumbres y los cereales, los carbohidratos, que da energía, ayuda al organismo a asimilar otros nutrimientos, dice, con productos de cereales, papas, cualquiera de los muchos alimentos. Vitamina A, integridad de las mucosas, resistencia a las infecciones y visión nocturna, que se encuentra en las verduras verdes, amarillas, hígado, productos de la leche y la yema del huevo. La vitamina D, que tiene que ver con los huesos y dientes fuertes, utilización del calcio y el fósforo por el organismo, leches, huevos y la luz directa del sol. Y fíjense, yo les voy a contar, mis hijas se enojan cuando yo hablo de ellas, pero se los voy a contar, están durmiendo, así que no van a escuchar. Las dos están en este minuto con una deficiencia de vitamina D. Se hicieron los exámenes y están las dos, pero mal, con una deficiencia, exacto, Rosita, Pame, perdón. Y es terrible, así que las tengo ahí en el balcón, 15 minutos chiquillos diarios, por favor, o sea, salgan, aunque sea, aunque esté nublado. Mi hija mayor es enfermera y hablo calladito para que no me escuche, está durmiendo. Ustedes ni siquiera se imaginan, de verdad, si hay algunos de ustedes que no creen en esta pandemia, yo se los digo, o sea, ni siquiera se imaginan todo lo que ha trabajado esa pobre. Turnos 24 horas, terrible, más encima trabaja con niños, pero los niños sufren mucho porque los papás no pueden entrar, los papás llegan a urgencia y los dejan afuera, o sea, chiquillos, ha sido terrible esto, entonces, de verdad, yo me he salvado. No hemos tenido COVID ninguno de la familia, pero es todo el protocolo, todo el tema, y más encima afectados obviamente no solamente en su tema fisiológico, sino también en su tema físico, porque, o sea, cansancio, estrés, no hay vacaciones para nadie, como hay muchas licencias se cubren, etcétera, y más encima este tema de la vitamina D que nos afecta, como dice la Dani, como dice la Pame, eh, terrible, o sea, hay que cuidarse, chiquillos. Ya falta, espero falta poco para salir de esta cuestión. O sea, bueno, dicen que hay otra cepa y bla, 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 bla. Pero bueno, no puede ser peor este año que el año anterior. Por lo tanto, ustedes cuídense, salgan aunque sea unos 15, 20 minutos ahí al patio si tienen patio. Es parte, digamos, de los autocuidados, ¿ya? Yo no me he hecho los exámenes, capaz que también pues, tengo problemas. Nutrientes necesarios entonces, fotito ahí, sol, los granos, todo lo que es el tema de lo, de todo lo que, no sé qué, esto maní parece, aquí hay verduras, frutas, leche y esos son, ¿cómo se llaman esas cositas que están ahí? Se me fue. Pistacho, eso, ay, que son tan ricos. Gracias, chiquillas, están atentas, eso, por eso me gusta este curso, porque siempre está atento. Ya ven, niñas y niños, vamos avanzando. Miren, aquí viene un tema con respecto a la alimentación del bebé, porque nos va quedando poquito. Bueno, dentro de todas las historias que yo les cuento siempre, les cuento que yo también estudié nutrición y ahí aprendí un montón de cosas, pero al final terminé, imagínense, estudié nutrición, pero terminé trabajando en el área dental. Eh, Siempre existen mitos con respecto a la alimentación del bebé y tenemos aquí tres leches. Mire, tenemos la leche materna, tenemos la leche entera y tenemos la leche que son los famosos rellenos que se les llama. Todas, todas aportan exactamente lo mismo con respecto a los nutrientes, ¿ya?
¿Dónde viene el tema de que cuál es mejor que el otro, etcétera, etcétera? Vamos a los factores externos que influyen, obviamente, que tienen que ver con, oh, se escuchó como con un eco, con las bacterias y obviamente el uso de esta mamadera y la higiene, ¿ya? La higiene en este caso que es muy complejo porque independiente de que se hagan todos los procesos, ¿verdad? Siempre hay un riesgo y obviamente con... ¿En serio? Hola, hola. Aló. Ya, gracias. Sí, se fue como un segundo el audio. Ya, entonces el higiene de la higiene de la mamadera obviamente es un aspecto negativo con respecto a la lactancia materna. Y tenemos también, bueno, el apego, ¿ya? No, esto no es de lo que yo estoy hablando, pero obviamente que tú no lo logras con una mamadera de la misma manera, se puede suplir, etcétera. Pero hay una cosa que es importante, chiquillos, que tiene que ver con el chupete y la mamadera, que es, a ver, el ejercicio de la succión que realiza el bebé con la mamadera y con el pecho, en este caso de la mamá, es distinto. Por lo tanto, el pecho de la mamá es mucho más efectivo ya por el ejercicio que realiza la musculatura que la mamadera, porque además con la mamadera los papás, ¿qué hacemos? Como estamos siempre con poco tiempo, vamos, tomamos la tijera, le cortamos el chupete, entonces queda un hoyo gigante y la guagua se atraganta tomando la leche para terminar rápido. Pero resulta que ese ejercicio de la succión es necesaria justamente para esto, para que se vaya provocando digamos, el desarrollo normal de sus maxilares y la maduración del sistema. Pero resulta de que por un tiempo determinado no se puede estar meses y meses y meses ni con lactancia materna ni con la mamadera, porque también la sobreutilización de nuestro, digamos, ejercicio, o sea, del ejercicio de la succión, provoca también problemas y eso el pediatra no se lo explica a la mamá, ¿ya? Bueno, se van desarrollando entonces los dientes definitivos en el maxilar y se van preparando mientras en todo un proceso, obviamente que es lento, por la erupción, desde el primer diente hasta los dientes definitivos, ¿ya? Los dientes de leche, ¿cierto? Erupcionan primero y después, obviamente, estos se van preparando y van erupcionando. Y aquí está entonces los peligros del chupete, que ya lo conversamos, que obviamente es un tema de supervivencia. Los libros dicen que, bueno, que más que nada es por un tema de la ansiedad, de la angustia que provoca al nacer el bebé, porque antes acuérdense que estaba en un medio sumamente protegido. Bueno, ustedes eso ya lo saben. Y obviamente esta foto la encuentro genial y por eso la pongo siempre en mis PPT, porque eso es el chupete. El chupete es algo que te provoca a la larga un problema bastante importante con respecto a la malformación bucal y que va a afectar obviamente en cómo están las piezas dentarias ubicadas. Ya, ahora sí vamos llegando al final. Miren, los programas de rehabilitación dental. Siempre el gobierno tiene algunos programas o en los municipios y en los planes nacionales, ¿ya? También ustedes a futuro como laboratoristas dentales van a poder participar en estos proyectos y postular a todas esas cosas, qué sé yo, Corfo y no sé exactamente en este minuto más adelante viene una diapo de eso. Pero si ustedes se fijan, esto es algo muy necesario para la población. Por lo tanto, hay mucho trabajo para nosotros en este tema y vuelvo a insistir en las zonas rurales más aún. O sea, si ustedes el día de mañana deciden irse a algún pueblito por ahí, alguna zona lejos de Santiago, obviamente van a tener mucho trabajo porque hay grandes programas de rehabilitación. Ahora, para poder optar a un programa de esto, obviamente usted tiene que tener su título primero y también tiene que tener una implementación básica o tiene que tener su laboratorio.
Entonces nosotros en tercer semestre, de hecho yo ahora estoy con el tercer semestre armando ya los proyectos en el módulo que se llama Administración del Laboratorio Dental. Entonces, claro, primero por un lado aprender cómo funcionamos, la importancia, entender de qué se trata todo esto y luego tener la posibilidad de poder ayudar a la población. Ahora, todos estos programas de colegio, bueno, ahora está todo esto suspendido, todo lo que se hace aún no es suficiente. Ya no es suficiente, lamentablemente los recursos son muy escasos y nosotros en este caso aquí yo quise mostrar el tema del la típico, o sea, el típico desayuno, yo no sé si ahora se hará eso, pero yo cuando estudiaba a mí me daban un desayuno, que yo lo encontraba genial, me encantaban las galletitas. Y bueno, estos programas de fluoración, etcétera, son extremadamente necesarios para mejorar, ojalá, la calidad digamos, dental de las personas. Ya, entonces, vamos concluyendo y estaríamos súper bien con este tema porque ya después de esto ya no hablamos más de la importancia, o sea, todo se centra en eso, en que las piezas dentarias son demasiado importantes y que son más importantes de lo que uno piensa. O sea, después de todo lo que yo les expliqué, eh, no hay duda de que el hecho de que ustedes estén trabajando en esta carrera es necesario para la comunidad, somos necesarios para el odontólogo, etcétera, etcétera. O sea, somos el brazo derecho de la rehabilitación. Y nadie puede recobrar sus piezas dentarias sin nosotros, porque el odontólogo no realiza este tipo de rehabilitaciones, o sea, él trabaja obviamente en la cavidad bucal, hace lo que se puede dentro de lo que son los aspectos clínicos, pero el que hace el aparato protésico somos nosotros. Nosotros vamos a, lamentablemente, por la pérdida de piezas dentarias, podemos tener otros tipos de enfermedades, como los que ya vimos. Tenemos que valorar la visita del odontólogo si queremos que nuestra salud bucal sea mejor de abuelitos. Obviamente tenemos que ir al odontólogo, tenemos que cuidar a la mujer embarazada, nos tenemos que cuidar y obviamente nosotros como laboratoristas dentales tenemos que saber todo esto porque somos un profesional del área de la salud. O sea, cada vez que ustedes participen, ya sea en un congreso, en una charla, en cualquier actividad, ustedes son personajes profesionales que deben aportar a esta rehabilitación, ¿ya? O sea, o a este tema de la calidad de vida. O sea, nosotros tenemos que ayudar a educar. Nosotros somos un componente o somos en este caso un factor esencial para que las personas puedan recobrar su salud bucal. Ya, y ahí está ese niñito lindo, niñita, no sé, no se nota muy, no se sabe, pero miren, o sea, claro, ahí una dentadura, eh, y ojo, que cuando un niñito chico, niñita chica, de menos de 4 años pierde una pieza dentaria, eso le provoca a ese bebé un problema grande en su autoestima. La autoestima, chiquillos, se forma antes de los 4 años. Por lo tanto, un niño que pierde una pieza dentaria es muy importante, que si entre los 2 y los 4 años la persona, el bebé, el niño, pierde una pieza dentaria, llevarlo al odontólogo para ver la posibilidad de poder cubrir ese espacio, porque va a ser discriminado. O sea, una de las primeras discriminaciones que sufre un niño es por la pérdida de un diente, ¿ya? Y podemos hacer unos dientes pequeñitos, ya que se llaman mantenedores de espacio. ¿Por qué se llaman mantenedores de espacio? Porque mantienen el espacio para el diente que viene después, ¿cierto? O sea, si usted pierde un diente chiquitito, ¿cierto? Le va a quedar un espacio, pero después a los meses ese espacio se va a perder, por lo tanto el diente que viene después, que es el diente definitivo, se pierde. Y cuando ese dientecito definitivo quiere erupcionar, sea ya su momento, no va a tener espacio, por lo tanto va a erupcionar en un lugar incorrecto. Bibliografía, un montón de cosas, libros y cosas que ustedes pueden empezar a investigar. Una compañera, Constanza, no es de este curso, parece, de la otra sección, que me mandó una guía
de cuando ella estudiaba odontología, me dijo. La voy a revisar y le pido por favor a la Daniela y que tengan igual un poquito de paciencia o a la Isi, que me cobren los PPT y todas estas cosas, porque así ustedes tienen los materiales y los pueden empezar a revisar. ¿Ya? Ya, súper. Así que la tarea, miren, quedan 10 minutitos. Yo igual me voy a tener que desconectar porque acuérdense que tengo clases con la otra sección. Eh, Voy a dejar la clase hasta aquí hoy día